Bien, entonces nuestra sesión de aprendizaje, en este caso nuestra actividad de aprendizaje el día de hoy que nos convoca a esta reunión es el tema referente al análisis de requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema informático. Es decir, cuando nosotros tenemos que desarrollar un sistema de información, claro está que este sistema de información se desarrolla en función a una lista de requerimientos. Esos requerimientos generalmente se les conoce como requerimientos de usuario. Ese análisis que uno realiza, este análisis que uno va a tener que realizar en función a los requerimientos de usuario, básicamente me va a permitir o nos va a permitir a nosotros como especialistas identificar básicamente cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. Lo que sucede básicamente es que dentro de lo que implica el análisis de requerimientos, el usuario básicamente nos va a dar una lista de necesidades, una lista de requerimientos en función a lo que ellos necesitan mejorar o automatizar, en este caso implementar. Entonces ustedes como especialistas, si bien es cierto, lo que tienen en este caso como objetivo, tienen como función implementar un sistema de información. Ahora, este sistema de información va a tener seguramente sus características, va a tener en este caso su forma de cómo operar, de cómo funcionar. Muchas de esas características van a estar enfocadas a una lista de necesidades o de requerimientos. En ese sentido, en las sesiones anteriores habíamos dicho de que para uno desarrollar, en este caso, un sistema de información, tiene que partir del análisis del negocio, tiene que partir del análisis del proceso de negocio a sistematizar. Ello implica pues que tú identifiques a la empresa, identifiques cuáles son sus procesos comerciales o sus procesos de negocio y en función a ello determinar básicamente cuáles son los procesos de negocio a sistematizar. En ese orden de ideas, luego tenemos que básicamente identificar, una vez que hemos identificado el proceso de negocio, analizar, hemos identificado básicamente qué es, cuál es el proceso o los subprocesos que conforman este macro proceso a sistematizar o a implementar o automatizar. Entonces, lo otro que tenemos que hacer básicamente es identificar cuáles son los requerimientos del usuario. ¿Correcto? Identificar qué es básicamente lo que el usuario necesita, en este caso que se implemente o se sistematice. Entonces, el usuario te va a dar básicamente una lista de requerimientos. Entonces, de esa lista de requerimientos nosotros tenemos que clasificar e identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales propios del sistema y los requerimientos no funcionales. ¿Correcto? Bien, entonces eso nos conlleva dentro de la sesión de aprendizaje, que ustedes desarrollen como elemento de capacidad, en este caso, el identificar los requerimientos del sistema informático mediante el análisis de requerimientos de usuario. ¿Correcto? Muy bien. Como paréntesis, una vez más, por favor, no olvidar registrar su asistencia en el chat de Zoom. Bien, entonces continuemos. Pero para poder realizar lo que es el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, lo primero que hay que definir es qué cosa es un requerimiento. ¿Sí? ¿Qué es un requerimiento en realidad? Un requerimiento básicamente dice es una condición o capacidad requerida por un stakeholder. Cuando hablamos de los stakeholders, básicamente estamos hablando de el personal, en este caso interno o externo, ¿correcto? Que interactúa con la empresa, que interactúa con el proceso de negocio como tal. Hemos dicho que existen stakeholders internos y stakeholders externos. Los stakeholders internos son básicamente todas aquellas personas que forman parte de la empresa o están dentro del proceso de negocio como tal. Y los stakeholders externos son aquellas personas que no forman parte de la empresa, pero que sí hay una interacción entre el proceso de negocio, ¿correcto? Con respecto también a los otros stakeholders internos. Es decir, hay una interacción, una relación, no directa, pero sí indirecta, pero por lo tanto también está dentro de los stakeholders que conforman, en este caso, o interactúan con el business process, que interactúan con el proceso de negocio como tal. Un ejemplo, el stakeholder interno, por lo general, son los empleados, son los colaboradores de la empresa y a su vez también son los jefes de área. Es decir, los jefes de área y en este caso los empleados forman parte de los stakeholders internos. Es decir, forman parte
del personal, ¿no es cierto?, que opera, que trabaja dentro de la institución o de la empresa, la cual va a ser objeto de estudio. Los stakeholders externos básicamente son aquellas personas que tienen una relación no directa, sino es una relación indirecta con la empresa. El stakeholder externo, en este caso por defecto o por default, por así decirlo, viene a ser el cliente, el customer. El cliente o customer básicamente es el stakeholder externo que siempre va a tener, en este caso, siempre va a tener una relación no directa, sino indirecta con los stakeholders internos de la empresa. Entonces va a haber una interacción. El otro stakeholder externo es básicamente el proveedor. El proveedor es el agente, puede ser una persona, puede ser la empresa, que va a proveer de insumos, de mercadería, que es el quien va a abastecer el stock de las mercaderías o de las existencias que existan en una empresa. Entonces, si es una empresa comercializadora que se dedica a la compra y venta de productos, pues naturalmente necesita trabajar con dos stakeholders externos. Primero, ¿a quién le vende? Pues es al cliente. Este cliente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y otro stakeholder externo con el cual va a tener relación básicamente es el proveedor, ¿correcto? Que es la persona que le va, digamos, a suministrar, en este caso, los productos, ¿sí? Para lo que es el abastecimiento del stock como tal. Entonces, hay ahí una relación claramente indirecta porque es un agente, es una persona externa a la organización, no forma parte del organigrama, pero sí tiene una constante comunicación con, en este caso, los stakeholders internos, ¿no? Básicamente para coordinar, en este caso, parte del proceso de negocio, el proceso comercial, y pues va a haber una interacción entre básicamente el personal interno y, en este caso, el proveedor, ¿no? Dentro del contexto del ejemplo que estoy planteando. Entonces, la definición como tal de requerimiento dice que un requerimiento es una condición, es una capacidad que es requerida por un stakeholder básicamente para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Entonces, un requerimiento, en este caso, como dice el concepto, básicamente es una condición, es una capacidad que está siendo requerida, que está siendo solicitada por un stakeholder en función a la resolución de un problema o al objetivo que él quiere alcanzar, ¿no? Y en este caso, la lista de requerimientos que los stakeholders nos brinden van a ser pues una lista de necesidades, de repente van a haber condiciones, ¿sí? Que nosotros tenemos que considerar antes de llevar a cabo el proceso de sistematización, es decir, antes de pasar a fase de desarrollo e implementación de nuestro sistema, tenemos que verificar cuáles son las condiciones, cuáles son las solicitudes, cuáles son los requerimientos que tiene el usuario con respecto a la propuesta tecnológica que vamos a implementar, con respecto al sistema, de qué manera quiere, por ejemplo, que se emite el pedido, de qué manera quiere que se realice la facturación, qué tipo de consultas necesita él ejecutar en el sistema, qué tipo de reportes de datos espera, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una lista, obviamente, extensa, enorme, que haga referencia básicamente a un conjunto de solicitudes o necesidades que plantean, en este caso, los stakeholders de la empresa o de la organización. También es considerado, dice, una condición o capacidad que debe ser cubierta o estar contenida en una solución. Es decir, esta condición, esta capacidad debe estar dentro de la solución que nosotros vayamos a implementar. O compromete, dice, o es componente de la solución como tal, para cumplir con un contrato. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice con un contrato? Pues bueno, la implementación de un proyecto de IT o proyecto de TI, de tecnologías de la información, no se va a desarrollar en la vida real, en el mundo real, de forma verbal. Tiene que haber un contrato. Y en ese contrato se estipulan, se definen las cláusulas, en este caso de entrega, las características básicamente de la solución. O sea, hay una fecha de inicio y hay una fecha de cierre, una fecha final. Entonces, en ese sentido, el proyecto no puede tener, digamos, una fecha, por decirlo, una fecha de entrega donde no se haya estipulado, pues, claramente cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses va a demandar el desarrollo de ese sistema de información. Entonces, en ese sentido, pues, tiene que haber un contrato de por medio.
en las cláusulas del contrato se tiene que especificar no solo las características del sistema, no solo los requerimientos funcionales y no funcionales, sino también se tiene que estipular quiénes son los especialistas, cuánto va a ser el costo de desarrollo. Entonces, eso implica también, profesor, lo que planteábamos en la clase anterior, hacer un estudio de factibilidad o un estudio de viabilidad del proyecto. Sí, se supone que para pasar ahora a la fase ya de análisis de requerimientos, tengo yo que haber elaborado el estudio de factibilidad, en este caso de proyecto, el estudio de factibilidad técnica, operativa y económica. Una vez que todo eso se ha realizado, el análisis respectivo, entonces esa información tiene que pasar ahora a estar registrado en un contrato, ¿no? Bien, puede ser también un conjunto de especificaciones, ¿sí? O cualquier otro documento formal en donde básicamente se estipulen cuáles son los requerimientos, en este caso del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que espera del sistema? 3. Una representación documentada de una condición o una capacidad se va a dar en función a la definición 1 y a la definición 2. Es decir, una vez que hemos canalizado los requerimientos del usuario, pues esos requerimientos los tengo que plasmar en un documento formal. Y este documento formal, pues, debe ser en este caso un contrato, ¿no? El contrato es el documento donde debemos especificar qué es lo que el usuario requiere y por qué nos está básicamente contratando. Entonces, eso también hay que tener claro. Tal y como está implícito en esta definición, dice, un requerimiento puede ser no declarado, es decir, pueden haber requerimientos no declarados, implícitos, o en derivado de otros requerimientos o directamente declarado y administrado. Uno de los objetivos claves del análisis del negocio es asegurar que los requerimientos sean visibles y entendidos por los stakeholders. Incluso lo he puesto en negrita. Es decir, el objetivo principal, el objetivo clave básicamente dentro de lo que es el análisis del negocio es que ustedes se aseguren que los requerimientos, en este caso brindados por los stakeholders, sean claros, sean visibles y que los stakeholders entiendan básicamente qué es lo que ellos esperan o necesitan de la nueva propuesta tecnológica que ustedes van a implementar, es decir, qué es lo que ellos esperan que el sistema haga o realice. Eso debe estar sumamente claro para los interesados, que en este caso son los stakeholders de la empresa, en este caso las personas que forman parte de la organización y que son básicamente quienes nos están convocando para el desarrollo de este nuevo sistema de información que quieren implementar. El término entonces requerimiento genera una gran cantidad de discusiones dentro de la comunidad, dice, de analistas de negocio. Muchos de estos debates se centran en qué debería y qué no debería ser considerado como un requerimiento. Pues bueno, eso definitivamente siempre se va a dar, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho cuando desarrollan de repente ustedes una investigación o un proyecto innovador. En la universidad no sería otra cosa que una tesis. Y muchas veces tienen ustedes lo que se llama un asesor. Entonces, el asesor tiene un punto de vista, tiene una forma de canalizar el problema, de una forma, digamos, de plantear incluso la solución, de realizar la justificación del proyecto, etcétera, etcétera. Todas las etapas de un proyecto que implica. Pero de repente cuando tú llevas tu documento, tu plan de tesis o tu plan de proyecto, si lo queremos llamar de esa manera, yo lo estoy llevando al ejemplo de investigación, de repente entre colegas no va a haber un consenso para el catedrático A, el catedrático B o el profesor A, el profesor B, pueden tener puntos de vista distintos, ¿correcto? Y eso es natural, pues sí, siempre va a haber controversia o debate cuando uno desarrolla una solución informática o un proyecto de IT. Primero, en un proyecto, por ejemplo, de investigación, revisan básicamente dos cosas, la forma y el fondo. La forma es el estilo, es la redacción, que no haya redundancia, que se cuide el tema del citado, por ejemplo, ¿no? El tema de las normas APA, que cumpla pues con la formalidad del caso en cuanto a tu redacción, que sea lo más entendible posible, que los objetivos se redactan en verbo, ¿correcto? Por ejemplo, automatizar, analizar, diseñar, implementar. Todos los objetivos se plantean en verbo. Entonces, esa es una forma de cómo, digamos, plasmar, redactar un proyecto, en este caso de investigación o un proyecto de tesis. Luego viene el fondo. En una investigación viene básicamente el fondo, evalúan el fondo. ¿Qué es el fondo? Es la propuesta que tú estás planteando frente a esa problemática. Entonces, ahí viene otro tipo de evaluación.
¿no? Si el sistema cumple con los requerimientos, si el sistema tiene el diseño apropiado, si la base de datos cumple con el análisis y el modelamiento propio del sistema. Es decir, una serie de elementos que van a tener que evaluar y calificar. En este caso puede ser una calificación, al inicio va a ser una calificación cualitativa, porque van a apreciar el punto de vista, el parecer de la solución. Y ahí es donde van a haber puntos, en este caso puntos de vista distintos. Para un docente de repente puede decirte, mira, ¿sabes qué? Tu base de datos no cumple el análisis del negocio, no me queda claro por qué has creado estas tablas, no me queda claro tus atributos, no me queda claro tus relaciones. Entonces ahí es donde ustedes como especialistas tienen que saber argumentar y defender su proyecto de investigación. Si ustedes son conscientes que han hecho todo el modelamiento, le han dedicado un tiempo, le han dedicado el esfuerzo de analizar, de levantar información, de hacer el análisis, el modelamiento, el diseño de su base de datos, entonces si ustedes realmente lo han hecho, van a poder defender lo que han hecho, es decir, van a poder defender por qué su base de datos han considerado tales tablas, qué tipo de atributos, qué tipo de campos tiene su base de datos, por qué han establecido esas relaciones, porque claro, se supone que ustedes entienden el proceso de negocio. Si ustedes lo entienden, van a poder defender su proyecto. Generalmente el fracaso de una sustentación, por ejemplo, en el caso de un proyecto de investigación, es porque a veces el estudiante no sabe defender su proyecto como tal. Y no sabe porque obviamente o no lo ha hecho, o no ha entendido, o no ha comprendido la magnitud de lo que está haciendo. Entonces muchas veces ahí flaquea y eso ya es sinónimo para que simplemente no le aprueben su proyecto de investigación. Pues hay que tener mucho cuidado con ese tema porque yo siempre digo, no, estás haciendo un proyecto, pues bien, no te quedes con el punto de vista del profesor. O sea, tu asesor de proyecto, si bien es cierto, la persona que te va a ayudar a sacar tu proyecto adelante, pero también puedes solicitar de repente puntos de vista de otros docentes. Es importante también consultar, por ejemplo, el punto de vista del programador, de repente del analista, de otro docente que también maneje base de datos, de otro docente de repente que también sea igual especialista, o no necesariamente, puede ser un ingeniero de redes, pero que conoce o tiene alguna idea de lo que es el proceso de sistematización o de un sistema, y te puede de repente dar algunas luces o dar algunos puntos de vista con respecto a tu solución, ¿no? Obviamente en función de mejora. Entonces, nunca se queden siempre con el punto de vista de una sola persona. Siempre sometan su trabajo a la revisión de otros colegas para tener un punto de vista equilibrado. De repente, el asesor no ha considerado no sé, tal propuesta o en este caso tal observación que ha hecho otro docente y de repente por ahí puede surgir alguna mejora o algún cambio, ¿no? Como que también existen pues, colegas que no saben del tema y a veces al alumno terminan mareando más, ¿no? De lo necesario. Pero bueno, es parte de ello. Entonces, a eso se refiere cuando dice que el término requerimiento va a generar, dice, una gran cantidad de discusiones dentro de la comunidad de analistas de negocio, porque muchos de ellos van a entrar en un debate, se van a centrar en un debate en básicamente determinar qué debería de considerarse y qué no debería de considerarse como parte de un requerimiento y cuáles son las características necesarias de un requerimiento como tal. Sin embargo, es vital que un requerimiento sea entendido en el sentido más amplio posible. Los requerimientos incluyen, pero no están limitados a condiciones o capacidades presentes, pasadas, futuras de una empresa, y a descripciones de la estructura de la organización, como por ejemplo los roles, los procesos, políticas, reglamentos y sistemas de información propios de la empresa. Un requerimiento entonces puede describir el estado actual o el estado futuro de cualquier aspecto con respecto a la empresa. Sí, eso es válido. Un stakeholder, un usuario, un empleado puede definir como requerimiento básicamente una necesidad o un deseo respecto a la situación actual de la empresa, respecto a la situación problemática, cómo es que hoy en día se está presentando la deficiencia en el proceso de facturación, la deficiencia en el proceso de pago, la deficiencia en el proceso de entrega, de delivery o despacho, y en función a ello, pues plantea básicamente una lista de necesidades, ¿no? Cómo es que quiere que se realice, por ejemplo, o se sistematice dicho proceso o dichos procesos con respecto a la empresa.
Mucha de la literatura existente acerca del análisis del negocio ha sido escrita, presumiendo que los requerimientos solo describen una necesidad de tecnología de la información o que está siendo considerado para su implementación. Otros conceptos, otras definiciones incluyen también estados futuros de las funciones de negocio o restringir incluso el significado de ese término para definir el fin de los stakeholders que ellos básicamente están buscando o desean alcanzar y no por el medio por el cual estos son alcanzados. Entonces tengan cuidado con esa parte también. En el contexto de una iniciativa de administración de procesos de negocio, los requerimientos pueden ser una descripción de los procesos de negocio actualmente en uso en una empresa. Estos proyectos, en otros proyectos, el analista de negocio puede escoger desarrollar requerimientos para descubrir, dice, el estado actual de la empresa, en el cual en sí mismo es una solución a las necesidades de negocio pasadas o presentes, antes de investigar básicamente los changes, los cambios, que en esa solución se necesita básicamente para satisfacer las condiciones del negocio. En ese sentido, estos requerimientos deben de ser clasificados y aquí tenemos una clasificación de requerimientos. La primera de ellas tiene que ver con los requerimientos de negocio. Estos son básicamente definiciones de alto nivel de las metas, de los objetivos o las necesidades que tiene la organización. Describen las razones del por qué un proyecto ha sido iniciado, cuáles son sus objetivos que se deben de alcanzar, qué medidas o qué métricas van a ser básicamente utilizadas para medir el nivel de éxito del proyecto. Los requerimientos de negocio describen básicamente entonces necesidades de una empresa, pero eso es como un todo, ¿correcto? Y no un grupo de usuarios o stakeholders dentro de ello. Son desarrollados y definidos a través del análisis empresarial. Sí, pues cuando tú analizas el proceso de negocio a sistematizar, tienes que considerar básicamente las deficiencias o las limitaciones que tú has identificado dentro del proceso de negocio que va a ser objeto de estudio y en función a ello tendrás pues tú luego que identificar cuáles son las necesidades o requerimientos que tienen esos stakeholders. Como segundo punto tenemos el requerimiento de los stakeholders. Estos son definiciones de las necesidades que tienen estos stakeholders en particular o de un conjunto de stakeholders como tal. Describen también las necesidades que tienen estos stakeholders dado y cómo ese stakeholder va a interactuar con la solución. O sea, también puede plantearse dentro de lo que es el análisis de requerimiento, básicamente también el tema de la solución, ¿no? Cómo es que finalmente yo como usuario voy a interactuar con tu sistema. Los requerimientos de los stakeholders como puentes. ¿Sí, alguna pregunta? Ahí está, verdad, ahí está en tu... A ver. Te mandé, creo. Dígame eso, ¿ya? Bien, sí, sus audio. A ver, si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Ok. Bien, en todo caso, si no hay preguntas, continúo. O por el chat también me pueden escribir y yo con gusto respondo para que no se acople el audio. Bien, en todo caso, continúo. Si hay alguna pregunta, por favor, plantéenla a través del chat y yo con todo gusto les voy respondiendo, ¿correcto? Bien, entonces, también existen lo que se llaman los requerimientos de la solución, ¿correcto? Estas, van a describir las características de una solución que satisface los requerimientos del negocio y los requerimientos de los stakeholders. Estos van a ser desarrollados y definidos a través del análisis de los requerimientos, que son frecuentemente, divididos en subcategorías, particularmente cuando los requerimientos describen las soluciones del software. Entonces, aquí, cuando ya planteamos los requerimientos de la solución, aquí es donde ya básicamente tenemos que identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales. Y es más, parte de la documentación de su proyecto, de su sistema, es justamente identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de su sistema informático que ustedes van a implementar. Entonces, los requerimientos funcionales, la pregunta sería, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas es un requerimiento funcional? Usted ha dicho que un requerimiento funcional está en función, para la redundancia, de un sistema informático o del sistema en sí. Pues bien, estos van a describir el comportamiento e información que la solución administrará, dice. Va a describir las capacidades que el sistema deberá poder llevar a cabo en términos de su comportamiento u operaciones, asociados con acciones o de respuestas específicas a las aplicaciones de tecnologías de la información.
Entonces, en resumidas palabras, el requerimiento funcional, ¿qué cosa describe? El comportamiento, ¿correcto?, de la información que se va a administrar a través del sistema de información. Es decir, cómo es que el sistema va a funcionar, qué características, las características que debe de tener o cumplir, básicamente, se considera como un requerimiento funcional. Los requerimientos, en cambio, no funcionales capturan las condiciones que no están, dice, directamente relacionadas con el comportamiento o la funcionalidad de la solución. Por el contrario, dice, describen las condiciones del medio ambiente en las cuales la solución deberá permanecer eficazmente o las cualidades que el sistema debe tener. Son también conocidos como requerimientos de calidad o suplementarios, ¿correcto? Estos pueden incluir requerimientos relacionados, dice, con capacidad, por ejemplo, de la velocidad del sistema, el nivel de seguridad, el nivel de disponibilidad, la arquitectura de la información e incluso la presentación de las interfaces de usuario. Entonces, a eso se refiere con los requerimientos, en este caso, no funcionales, ¿correcto? Mientras que los requerimientos de transición van a describir las capacidades que la solución debe tener con el fin, dice, de facilitar la transición del estado actual de la empresa hacia el estado deseado. Es decir, dentro de un sistema también pueden haber requerimientos de transición, ¿correcto? Básicamente, para la documentación de su proyecto, yo solamente estoy solicitando dos tipos de requerimientos: los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. No he considerado los requerimientos de transición porque eso en realidad lo vas a tener que, se va a tener que realizar cuando ya esto se pase a proceso de repente de desarrollo o en este caso implementación o producción, donde justamente van a poder de repente por ahí incorporarse nuevos requerimientos. Pero eso más que todo se ve cuando es un proyecto real, cuando ya lo están implementando como tal. En este caso, se van a diferenciar de otros tipos de requerimientos porque son siempre de naturaleza temporal. Es decir, un requerimiento de transición es temporal, no es permanente. No es como el requerimiento funcional, que te plantea el usuario qué es lo que quiere y eso no es temporal. Eso va a quedar hasta el desarrollo y la entrega del proyecto como tal. Entonces, esa es la diferencia. Y básicamente dice porque no podrán ser desarrollados hasta que ambas, en este caso la solución existente y las nuevas, estén definidas. Habitualmente cubren, dice, la conversión de datos del sistema existente. Pueden incluso haber algunas brechas con respecto en las habilidades que deben de ser atendidas y otros cambios relacionados para alcanzar el estado futuro deseado. Entonces, que quede claro que existen requerimientos también de transición. Sí. ¿Quiénes lo van a introducir? Pues los usuarios, los stakeholders, pero esos requerimientos no son, como se dice, fijos, son temporales. De repente, un requerimiento de transición te podrían decir, mira, sabes que cuando tú hagas el cálculo, por decir, del total a pagar, yo quiero visualizar, por decir, en otro elemento, o cada vez que agrego, por decir, ¿no?, un producto en la lista, quiero que automáticamente se vaya mostrando el importe y se vaya actualizando de forma automática el subtotal, el IGB y el total a pagar por defecto. No tengo que yo estar haciendo clic en ningún otro botón para hacer ese cálculo. Entonces, ¿eso es un requerimiento temporal? Sí, porque se supone que cuando tú implementes el sistema, vas a tener que incorporar ese requerimiento de lo que es la actualización del total a pagar, o del importe que estás tú de repente codificando e implementando. Pero bueno, son requerimientos que de repente pueden ser introducidos, sí, por el usuario cuando ya estemos en la fase de desarrollo, en la fase, en este caso, de implementación. Pues bien, asimismo también dice son desarrollados y definidos a través de la evaluación y validación de la solución. Sí, en algún momento el sistema tiene que ponerse a prueba, tiene que los usuarios verificar, hay que hacer digamos, una primera versión del sistema y darle a ellos para que ellos interactúen y vean básicamente las deficiencias que ellos detecten con nuestra solución. De repente por ahí nos pueden decir, mira, Gianmarco, mira de repente Darwin, o mira de repente Georgina, el sistema que tú has implementado sí cumple con mi requerimiento funcional, es lo que finalmente yo te he pedido, el proceso de sistematización del pedido, pero en cuanto al funcionamiento veo que no muestra tales datos, o por ejemplo, el procesamiento del cálculo es muy lento,
o de repente no visualizo simplemente los totales, o de repente no logro filtrar los datos del cliente. Entonces van a aparecer una serie de deficiencias en cuanto a su funcionamiento. ¿Y eso es bueno? Sí, porque nosotros tenemos que tomar nota de estas deficiencias que tiene el sistema para finalmente poder subsanarlas, para finalmente poder pasar a la fase de mantenimiento y ver por qué es de repente el tema de demora, de lentitud al momento de mostrar los datos en pantalla. Entonces, todo eso forma parte de lo que viene a ser pues el proceso de pruebas, porque finalmente lo que se está haciendo ahí es evaluando, validando la solución, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? Pues los stakeholders, porque finalmente son ellos que van a operar el sistema, ¿no? Entonces hay que darle al usuario una versión demo, por así decirlo, de nuestro sistema de información una vez implementado, sí, para que éste interactúe con él y poder finalmente hacer un feedback, una retroalimentación y ver finalmente si nuestra solución que hemos implementado cumple o no con los requerimientos funcionales o con los requerimientos de usuario que fueron planteados al inicio del desarrollo del proyecto como tal. ¿Correcto? Acá tenemos un ejemplo y acá tenemos la descripción de la problemática situacional. A ver, por favor, atentos a esta parte que de repente les va a servir cuando tengan que de repente mejorar la redacción de su proyecto de investigación del curso. Y vamos a ver. Dice, descripción de la problemática situacional. Actualmente, dice la empresa Datinet del Perú S.A., en este caso está está haciendo mención a cuál es la empresa o la institución o la organización que va a ser objeto de estudio. Está hablando que la empresa se llama Datinet del Perú S.A. Dice, tiene por necesidad sistematizar el proceso de control de asistencia. O sea, ya en la descripción del problema, ya me está mencionando cuál es la necesidad que tiene esa empresa. Y me dice, mira, la empresa tal, de nombre Datinet del Perú S.A., tiene la necesidad de sistematizar el proceso de control de asistencia de personal, dado que actualmente dicho proceso se realiza de forma manual. Ya incluso en el planteamiento del problema me está diciendo cuál es la deficiencia del proceso de control de asistencia. En la redacción me dice de que existe, en este caso, una deficiencia con respecto a dicho proceso. En este sentido, ¿cómo determino yo cuál es esa deficiencia? La forma de cómo lo están llevando a cabo. Aquí ya me dice que el proceso de control de asistencia actualmente lo están llevando a cabo de forma manual, de forma procedimental. Es decir, no está sistematizado, no está automatizado. Es lo que puedo entender ahí de ese primer párrafo. Es decir, dice, y aquí me hace incluso la aclaración, por eso se llama descripción del problema, por eso se llama descripción de la problemática situacional. Ustedes como analistas de sistemas, que van a ser son en este caso estudiantes de la carrera, tienen que saber describir justamente un problema. A veces el estudiante no sabe describir las necesidades. Entonces, si el profesor voy a hacer un sistema, ya, ok, ¿y cuál es la problemática? Le digo, entonces, a grandes rasgos, a veces el alumno sabe identificarlo y hay algunas personas, algunos estudiantes que a veces incluso eso, ni eso saben de repente. No es que no conozcan el proceso, lo conocen, sino que no saben explicarlo, no saben describirlo. Entonces, hay que tener cuidado con la redacción en cuanto a la descripción del problema como tal. Que sea claro, que sea explícito en tu redacción. Y para eso te doy este ejemplo, para que más o menos te guíes y ustedes puedan, digamos, también mejorar el tema de la descripción de la problemática situacional, ¿no? De la cual ustedes van a plantear como objeto de estudio. Entonces aquí me hace la aclaración y me dice, es decir, los empleados registran su asistencia en un cuaderno. Ya me está dando detalles. Entonces ya está aquí, tengo claro que el proceso, la necesidad que ellos tienen de esta empresa es la de sistematizar el proceso de control de asistencia. También puedo identificar que ese proceso no está automatizado. No es que en la empresa ya exista un sistema. Me está diciendo que el proceso ya de por sí es manual. Y dos, incluso me está dando detalle de cómo es que los empleados registran su asistencia. Y aquí yo puedo entender de que el proceso me dice del control de asistencia o del registro de la asistencia por parte de los empleados lo hacen a través de un cuaderno. Pero el personal de vigilancia, en este caso el vigilante probablemente, es la persona encargada. Él es el encargado de recibir a los empleados en el ingreso a la empresa. ¿Correcto? Por otro lado, dice el proceso de control de asistencia consiste en registrar manualmente los datos del empleado. Entonces, aquí está la deficiencia, ¿no? El tema de estar registrando de forma manual los datos del empleado. ¿Quién lo hace? Lo hace en este caso
el personal de vigilancia, en este caso el vigilante, la persona que recibe a los empleados cuando estos ingresan a la empresa. Este registro, dice, de asistencia consiste en registrar la hora de ingreso y la hora de salida. Entonces, hasta aquí, ¿qué está haciendo? Me está explicando básicamente cómo se lleva a cabo el control de asistencia. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto de investigación. Mencionar cuál es el proceso de negocio que van a sistematizar, que se requiere sistematizar. Y también tienen que explicar cómo funciona o cómo se lleva a cabo actualmente dicho proceso en la empresa. Y eso es importante al momento de plantear el planteamiento del problema de investigación. Adicionalmente, dice, el empleado deberá firmar dicho registro. ¿Ok? Entonces se le registra sus datos del empleado, registra sobre el ingreso y como que también al momento que él sale de la empresa, ya se retira, tiene que registrar también su hora de salida. Dice. Adicionalmente, el empleado debe firmar dicho registro. Ok, está describiendo el proceso. Y luego me dice, esto ocasiona malestar y pérdida de tiempo al área de contabilidad. Acá me está dando más detalle. Me está diciendo de que finalmente se crea un malestar, se crea un problema para el área de contabilidad y este problema se da de tal manera que hay un malestar, en el sentido me dice que hay una pérdida de tiempo por parte del área de contabilidad al momento de llevar el control de horas laboradas, así como el total de minutos de tardanza y horas extras por día. Claro, al ser el proceso manual, pues esto demanda tiempo, naturalmente, porque el área de contabilidad tiene que canalizar de la asistencia de todos los empleados, en este caso, tanto su hora de ingreso y verificar, ¿no? Ok, Briceño, ¿a qué hora debe de ingresar a la empresa? Ah, ok, su hora de ingreso es 9 de la mañana. ¿A qué hora ingresó? 9:15. Ok, entonces el día, vamos a suponer, 1 de julio tiene ya 15 minutos de tardanza. Muy bien, y luego tiene que verificar así, por cada día de cada empleado, hacer ese conteo de minutos de tardanza y probablemente también de minutos de horas extras. Entonces, imagínate si en esta empresa tiene pues 50 empleados, vamos a ponerle por un número muy bajito, 50 empleados. Son 50 asistencias que se registran al inicio y son 50 marcaciones de salida. Estamos hablando básicamente de 100 cálculos que tienen que verificarse por día. Y en un mes pues trae 26 días, descontando los feriados. Entonces multiplica. Entonces, hacer todo ese proceso puede ser tedioso, puede ser engorroso, puede que hayan errores en el cálculo, porque el procedimiento, como me dice acá la explicación del problema, en este caso la descripción de la problemática situacional, es que dicho proceso se realiza, dice, de forma manual. Y eso pues ocasiona malestar y pérdida de tiempo para el área de contabilidad. Del mismo modo, tienen también que realizar el cálculo del número de faltas, o sea, tienen que determinar cuántas faltas hay en cada mes, ¿no? De forma mensual, por cada uno de los empleados. Ok. Sin duda alguna, dice, se desea tener el consolidado de asistencia de los empleados, el cual va a ayudar enormemente al área de contabilidad. O sea, aquí ya de por sí también me están expresando cuál es su deseo, qué es lo que la empresa o qué es lo que los stakeholders desean finalmente. Entonces, lo que ellos desean, lo que ellos quieren es tener un control consolidado de la asistencia, probablemente a través de reportes. De cada empleado quieren tener su consolidado de marcación, es decir, quieren saber a qué han ingresado, a qué han salido, cuántos son los minutos de tardanza, si han acumulado horas extras. Entonces, ellos quieren tener toda esa información de cada uno de los empleados durante todo el mes. Entonces, ya me está expresando incluso su deseo, ¿no? O parte de su requerimiento, y incluso me lo está lanzando en la descripción del planteamiento del problema. Esto, dice, va a ayudar enormemente al área de contabilidad al momento de realizar la planilla única de remuneraciones de forma mensual, específicamente cuando desee calcular los descuentos respectivos por tardanzas y faltas. Adicionalmente también con respecto al pago de las horas extras. Pues bien, ya he descrito el planteamiento del problema, está lo suficientemente claro, menciona la empresa, menciona cuál es el proceso a sistematizar, describe incluso cómo llevan a cabo dicho proceso, han dicho en la parte superior anterior de que lo realizan de forma manual, ha descrito quién lleva a cabo ese proceso, se ha hecho una descripción incluso de cómo
funciona o cómo se realiza el proceso del control de la asistencia como tal, que se tiene que registrar por los datos del empleado, que tiene que registrar su hora de entrada, su hora de salida, que tiene que firmar incluso el empleado el cuaderno de asistencia a través del vigilante. En fin, me he hecho toda la descripción como tal. Y al final, pues cierra explicando o expresándome cuál es el deseo que tiene la empresa, ¿no? Que es básicamente tener el control de la asistencia consolidada, dice, de tal manera que esto ayude pues al área de contabilidad al momento que tenga que emitir la planilla de pago. En el sentido que ellos desean que los cálculos por descuentos con respecto a faltas y tardanzas se realicen pues de forma automática, ¿no? Adicionalmente también el pago, el acumulado de horas extras, ¿no? El pago de horas extras. Muy bien, una vez que hemos descrito entonces la problemática, viene lo que se llama la descripción de los procesos de negocio a sistematizar, que básicamente es un solo proceso, es el control de asistencia, no hay más procesos de negocio según lo planteado, entonces se ha identificado ya cuál es dicho proceso. Lo que debemos de proceder ahora es a identificar los requerimientos de usuario, y aquí por favor tengan en cuenta algo. Para llegarnos a identificar los requerimientos de usuario, ustedes tienen que aplicar técnicas, y una de ellas tiene que ver con básicamente lo que es, por ejemplo, ¿no? Las entrevistas de trabajo. Una reunión de trabajo es importante que se realice entre ustedes y básicamente de repente la gerencia general, de repente la jefatura de área, básicamente con los stakeholders que conocen del proceso y que me van a permitir justamente a mí obtener información respecto a qué es lo que ellos desean de la solución informática, qué es lo que ellos esperan que el sistema realice, sus características, su forma de funcionamiento, los cálculos que el sistema quiere que realice. O sea, toda esa información la debo yo de canalizar para poder identificar finalmente qué es lo que los usuarios quieren, en otras palabras. Y una vez que yo tenga toda esa información, aplicando las técnicas de entrevistas, reunión de trabajo, encuestas, en fin, todas las técnicas o herramientas que yo consideré importante, pertinente aplicar para poder obtener justamente los requerimientos, me va a servir a mí para luego yo poder hacer el análisis respectivo e identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales por parte de los stakeholders, por parte de los usuarios. Eso nos lleva a tener lo que se llama el nivel de prioridad dentro de la solución. Es decir, dentro del proceso ya de desarrollo, vamos a asumir hasta aquí, que ya tienes claro cuál es el proceso de negocio, que ya se ha identificado la lista de requerimientos de usuario, que es una lista que tiene el usuario que te brinda con respecto a qué es lo que él espera del sistema de información. Pues bien, ahora hay que darle un nivel de urgencia o un nivel de prioridad. Se ha trabajado con una escala de Likert que es del 1 al 5, en donde básicamente hay una descripción de prioridad. Donde 1 no es, digamos, prioridad, no es nada urgente. Donde 2 es poco urgente. Donde 3 el nivel de urgencia es a nivel intermedio. Donde 4 es urgente y donde 5 es muy, muy urgente sistematizar determinado requerimiento. Entonces se está trabajando con una escala de Likert para poder determinar el nivel de importancia o de urgencia con respecto a cada requerimiento y que tengo yo que considerar al momento del desarrollo. Es decir, tengo que incluso tener mapeado eso para decir muy bien, ¿por dónde empiezo? Ok, para poder, según el análisis, es muy, muy urgente tener el proceso de pedidos ya sistematizado. Le han dado peso 5, entonces significa que eso es lo más urgente a entregar, que es básicamente el módulo de emisión de pedidos, porque según el nivel de urgencia se ha determinado que esté en nivel 5. En nivel 4 puede estar, por ejemplo, el proceso de facturación. En nivel 3 puede estar de repente el tema de consultas. En nivel 2 puede estar de repente el tema de emisión de reportes. En fin, eso ya se va a determinar en función a la lista de requerimientos que el usuario me ha brindado. Y tengo yo que identificar o preguntar en todo caso a los stakeholders cuál es el nivel de prioridad dentro del proceso o dentro de los múltiples procesos que voy a tener yo que sistematizar. Finalmente, ¿cuál es el nivel de prioridad? Eso lo tengo que tener claro antes de pasar al proceso de desarrollo o implementación. ¿Ya? Básicamente el proceso de codificación del sistema, eso se refiere. Y pues bien, vas a tener que tener una tablita donde tengamos que poner aquí los requerimientos funcionales, como por ejemplo lo que tienes tú aquí en pantalla. Si hace la especificación de los requerimientos funcionales,
Se coloca el nombre del proyecto, en este caso es un sistema de control de asistencia, colocas el título de tu proyecto y dentro del proyecto que ustedes seguramente están trabajando de forma grupal, que pueden ser 3, pueden ser 4 personas, o de repente estás desarrollándolo tú solo, pues bien, tendrás que asumir el liderazgo como tal. Entonces, dentro de ese staff de profesionales o de ese grupo de profesionales, que dicho sea de paso sean 3 o sean 4, tienen que tener claro quién es el líder, quién es quien va a dirigir el proyecto, quién es quien va a tener que dar la cara a la gerencia general, quién es el que va a tener que hacer las reuniones, el levantamiento de información, el análisis probablemente de la solución. O sea, es el líder del proyecto, ¿no? Si algo pasa mal, pues o de repente el sistema no cumple con las expectativas del cliente, pues ¿quién va a ser el responsable? Pues el líder del proyecto. No va a ser responsable el programador, ni va a ser responsable el DBA. El peso recae sobre el líder del proyecto, es decir, sobre el jefe de proyecto que está implementando este sistema. En este caso, se ha tomado como ejemplo acá el nombre de una persona, una tal Ana Granados Navarro, que es la líder del proyecto, en este ejemplo el proceso el nombre del proyecto que tiene como tal sistema de control de asistencia. Luego viene dentro de la tablita viene lo que se llaman los requerimientos funcionales. Vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Vamos a encontrar lo que es el número de requerimiento, es decir, lo tenemos que clasificar, hay que darle un número. Tiene el nombre del requerimiento como tal, la fecha de solicitud, el módulo o proceso, en este caso el requerimiento, y el nivel de prioridad, lo que yo te decía. Hay que darle un nivel de prioridad, un nivel de urgencia. ¿Correcto? Y la versión, generalmente, si es nuestra primera versión, le pondremos B01, ¿no? Versión 1, versión 1. Profesor, ¿puede haber una segunda versión? Sí, puede haber una segunda versión, pero eso es cuando nosotros de repente vamos a aplicar el proceso de reingeniería de software. De repente voy a hacer una reingeniería del proceso o estoy haciendo un reanálisis. Entonces puedo volver a aplicar todo esto, ¿no? Y determinar si ya ese proceso se ha sistematizado, sí, pero ahora vamos a pasar a la fase 2 o a la versión 2 del nuevo sistema que se va a mejorar, a implementar o a subsanar, ¿no? Muy bien, ¿cómo coloco el número de requerimiento? Le pongo RQF, significa requerimiento funcional. Ya, RQ de requerimiento, F funcional. Requerimiento funcional 01. Entonces, del planteamiento del problema, he identificado que uno de los requerimientos funcionales, es decir, uno de los requerimientos que se espera que el sistema realice es la marcación de asistencia del personal. Entonces, coloco aquí el nombre del requerimiento funcional. ¿Qué es lo que ellos quieren? Pues bien, quieren sistematizar el proceso de marcación de asistencia personal. Entonces, coloco el requerimiento que básicamente es la marcación de asistencia personal y hago un copy-paste. Y en el proceso de módulo, ¿sí? O en la columna de módulo o proceso, copio lo mismo, solo que le agrego la palabra proceso de. Digo, muy bien, este es el requerimiento, se llama marcación de asistencia personal y ahora va a ser denominado como proceso de marcación de asistencia personal. Coloco la fecha en la cual se introdujo el requerimiento y determino el nivel de prioridad. En este caso el nivel es 5. ¿Qué significa 5? Que es muy urgente. O sea, urge para la empresa que este proceso se desarrolle, como se dice en primera instancia. El requerimiento funcional número 2, su otro requerimiento es básicamente ellos desean que el sistema realice el cálculo de las horas de tardanza o minutos de tardanza y horas extras. Entonces, es otro requerimiento funcional, es otro requerimiento que esperan que el sistema realice. Entonces, como nombre del módulo del proceso se le ha puesto proceso de cálculo de horas de tardanza y horas extras del personal, ¿no? Entonces, le han dado como nivel de prioridad 4. O sea, es urgente que se haga ello, ¿no? Claro. Y es 4 porque yo no puedo calcular tardanzas ni horas extras, es que primero no he sistematizado el proceso de asistencia al personal. Eso es obvio, por eso que le han dado 5. ¿Correcto? Si yo no llevo a cabo el requerimiento funcional 1, pues no voy a poder realizar el requerimiento funcional 2. Ah, profesor, entonces significa que hay etapas. Sí, porque incluso hay requerimientos que dependen de otros requerimientos. Ojo con ello. Como requerimiento funcional número 3, dentro del proceso que van a sistematizar, que es el proceso del control de asistencia del personal, existe un tercer requerimiento funcional, es decir, existe un tercer requerimiento que se espera que funcionalmente el sistema haga o realice.
En este caso, ellos necesitan que el sistema genere un código de barras para cada personal. O sea, como requerimiento es generar, ¿sí?, un código de barras para cada empleado. ¿Cómo se va a llamar este módulo o este proceso? Le han puesto módulo de reporte. Claro, es decir, van a generar los códigos de barra, pero a través de un reporte. Le han puesto módulo de reporte. ¿Podría llamarse, profesor, proceso? Sí, proceso de emisión de reporte. Podría también haberse denominado de esa manera y eso no significa que esté mal, perdón. ¿Le han dado un nivel de prioridad? Sí, ha sido considerado como muy urgente y me han puesto el número 5. Claro, porque si no tienen los códigos de barra, porque seguramente la solución de repente lo van a hacer a través de códigos de barra, claro, si no tienen la emisión de códigos de barra, entonces no van a poder llevar a cabo la marcación del personal. Entonces, si te das cuenta, este proceso, el proceso de marcación, depende de la generación de códigos de barra. O sea, el requerimiento 1 va a depender del requerimiento 3 y el requerimiento 2 depende del requerimiento 1. Entonces, a eso yo me refería cuando van a existir requerimientos que están amarrados o que son dependientes de uno de otro. Y para ello también hay que darle lo que es el nivel de prioridad, ¿no? Y este nivel de prioridad, profesor, ¿quién lo pone? ¿Quién lo estipula? Bueno, primero el usuario, ¿no? Te dice, mira, de todos los procesos quiero esto que funcione. Ahora tú vas a tener que identificar y clasificar cuáles son los requerimientos funcionales, qué es lo que se espera que el sistema realice a nivel operativo, a nivel funcional, y le vas a tener que dar un peso, un nivel de prioridad o de urgencia, por dónde empiezo primero a implementar el sistema. Cuando hablamos de la descripción o alcance del requerimiento, simplemente es el requerimiento como tal, haces una descripción breve. Por ejemplo, en el caso del requerimiento marcación de asistencia del personal, dice, ¿no? El requerimiento funcional 1, ¿qué debe ser? Bueno, tiene que ser el registro de la hora de ingreso y salida del personal. Es como una pequeña descripción, un pequeño detalle, una pequeña explicación, pero ojo, muy breve, ¿eh? No es que tampoco me vas a escribir o vas a detallar mucho, es puntual. El requerimiento funcional 2, que tiene que ver con calcular las horas de tardanza y horas extras, dice acá, el sistema deberá automáticamente calcular si ha tenido horas de tardanza u horas extras durante la semana del personal. Claro, pues es decir, tiene que hacer el cálculo respectivo. Y el requerimiento 3, como descripción, dice, se generan automáticamente y aleatoriamente un código de barras para cada personal de la empresa. Listo, se ha hecho entonces la descripción de los requerimientos como tal. Profesor, cuando habla usted de los cambios históricos o el histórico de cambios, en nuestro caso lo vamos a contemplar. No, por ahora no. Esto se va a dar cuando ya el sistema en la vida real ya está implementado y por allí en pleno funcionamiento, yo no estoy hablando en pleno desarrollo, sino en pleno funcionamiento, una vez que se puso en marcha, se ingresa, en este caso, un nuevo requerimiento, una nueva solicitud. Pero no es un requerimiento del sistema, sino es un requerimiento de cambio con respecto a lo sistematizado. ¿Se puede dar? Claro que sí. Finalmente, la tablita termina con la aprobación y validación del requerimiento. Pues hay que estipular quién elaboró este análisis de requerimiento, en este caso es el líder del proyecto, cómo se llama el cliente, quién finalmente aprobó, porque ojo, los requerimientos que tú identifiques y plasmes en este formato tienen que ser aprobados. ¿Quién lo va a aprobar? Probablemente sea la gerencia o la jefatura de algún área. Entonces colocas aquí los datos finalmente del customer, del cliente que te está contratando. ¿Quién es el que le ha dado el checklist, el visto bueno? De hecho, sí, está bien, procede. Y finalmente la fecha de aprobación. Si tú te das cuenta, entre el 5 de marzo de 2019 al 5 de abril hay un mes de diferencia. Es decir, después de un mes fue aprobado estos requerimientos. Bueno, hay que estipular o hay que colocar, en este caso, la fecha de aprobación es importante. Y luego, finalmente, vienen los requerimientos no funcionales del sistema, que no son otra cosa que el detalle, ¿sí?, del sistema de información. O sea, ya viene identificado cuáles son los requerimientos funcionales, qué es lo que se espera que el sistema a nivel operativo, a nivel funcional realice, pues ahora hay que identificar cuáles son los requerimientos no funcionales, que generalmente se asocian a las interfaces, generalmente se asocian a los formularios que van a tener que diseñarse o implementarse. En este caso también hay una lista, ¿no? Igual se coloca el líder del proyecto, el nombre del proyecto, y luego se identifican cuáles son esos requerimientos no funcionales, ¿no? Por ejemplo, el inicio de sesión del sistema, el acceso al menú principal del sistema, el mantenimiento de áreas, significa que va a haber una interfaz
donde seguramente tendremos que registrar las áreas de la empresa, donde tengamos que registrar los cargos que existen en la empresa. Le han puesto en este caso mantenimiento de cargo. También tendré que registrar probablemente los datos del distrito, tendré que hacer el mantenimiento del personal, es decir, el registro de los empleados. Cada vez que un empleado ingresa a la empresa hay que registrarlo. Si este empleado cambia de dirección, se muda y vive en otro distrito, cambia de número telefónico, entonces tengo que hacer un update, una actualización de datos en el sistema. Y por lo tanto, tengo que hacer un mantenimiento. Ese es el término, mantenimiento de, en este caso, personal. Significa que tendré también una interfaz, un formulario para eso. El mantenimiento respecto a la agenda telefónica de los empleados, el mantenimiento de los usuarios. Hay otro requerimiento que tiene que ver con el horario del personal, es decir, tiene que haber un formulario donde se registre pues finalmente el horario del personal, ¿no? De los empleados, a qué hora, cuál es su jornada de trabajo, a qué hora inicia, a qué hora termina. Entonces tiene que haber un registro como tal. Y se le ha puesto mantenimiento del horario del personal. Tiene que ver también un control del registro, en este caso de las vacaciones, ¿sí? Habrá que tener un formulario donde registremos de repente, ¿no? Cuándo le toca vacaciones al empleado, en qué fecha tiene que salir de vacaciones, pues hay que ver un control también de ello. Otro requerimiento no funcional es el control de la apertura de la asistencia. Es decir, cada mes ellos tienen que aperturar el registro de asistencia para que el sistema realice, en este caso, la actualización de la entrada y salida del empleado. Tiene que haber también una interfaz como requerimiento no funcional para hacer la consulta del horario personal. Tiene que haber un reporte de la emisión de los códigos de barra. Tiene que haber un control del mantenimiento de la asistencia al personal. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer que el empleado briseño el día de hoy ha tenido dificultades con el sistema o simplemente llegó y en la empresa justo cuando ella llega se va la luz o no hay luz, entonces no ha podido registrar su asistencia. En ese caso, pues sí, tendrá que registrarse o tendría que tomar foto de repente en el marcador o ver de repente a qué hora está, o grabarse un video y mirar a qué hora está ingresando, no sé, una forma de evidenciar que llegó temprano, porque ha habido en este caso algún inconveniente con respecto a su marcación, no ha podido marcar su asistencia. Entonces ella se tendrá que comunicar con su jefe de área, probablemente el jefe de área mande un memo o mande, no sé, un documento, en este caso a recursos humanos, para que le den el pase en el sistema a poder actualizar la hora de ingreso de briseño, para que ella finalmente en el sistema, su jefe de área pueda hacer la marcación como tal. Entonces, a eso se llama mantenimiento de asistencia. O de repente Valverde el día de hoy no ha venido a trabajar y el sistema obviamente no tiene marcación de entrada ni salida. Pero él el día de mañana va a traer la documentación que sustente, en este caso, por decir que se encuentra dedicado a salud. Tú sabes que en un control de asistencia, si tú en la empresa no justificas tu inasistencia, te descuentan, simplemente no te pagan ese día de trabajo. Entonces, eso implica que luego su jefe de área tenga que en el sistema, habrá pues un campo en la base de datos que se llame, por ejemplo, estado de marcación, y le pongan, ¿no?, de permiso, descanso médico, de tal manera que en el sistema no quede como falta. No se le considera el descuento. Entonces, eso implica hacer un mantenimiento, un change, un cambio. Entonces, tiene que haber una interfaz donde se haga, pues, el cambio, ¿no?, la actualización de su asistencia como tal. Entonces, es un requerimiento no funcional. Otro requerimiento no funcional es el control de marcación de la asistencia, es decir, la interfaz propiamente dicha que va a permitir marcar la hora de ingreso y también la hora de salida. Que claro, no lo escribe el empleado, simplemente pone su código de barras, ¡pling!, y el sistema automáticamente debe capturar la fecha y la hora de marcación. Entonces, a eso se refiere, ¿no?, con ese proceso. ¿Habrá otro requerimiento que tiene que ver con el inicio de sesión en la intranet? Pues sí, habrá probablemente un portal web, en este caso, por lo que veo, dice intranet. Seguramente tendrá que haber un portal web donde básicamente pues el empleado puede ingresar y puede ver su marcación, ¿no? Y ver, oye, quiero consultar mi marcación, cuántas tardanzas tengo hasta el día de hoy, cuántos minutos he acumulado en el mes, o cuántas faltas tengo en el mes, o quiero ver también mi reporte de horas extras para saber finalmente cuánto es el dinero adicional que voy a obtener producto de mi hora de trabajo, ¿no?, mis horas adicionales. También estará pues el cambio de contraseña dentro del sistema. Deberá haber una interfaz que me permite el cambio de la contraseña, de la clave, del password. Otra interfaz donde tenga básicamente el acceso al menú de la intranet,
y otra interfaz donde pueda actualizar yo como usuario, yo como empleado, mis datos personales. Es decir, ingreso y digo, bueno, ya no vivo en el Cercado, me mudé a Breña, entonces ahora actualizo, ¿no? Vivo en Breña, Girón Don Bosco, número tal, departamento tal, listo. Entonces estoy haciendo yo la actualización de mis datos como empleado. También habrá pues una interfaz donde se tenga que consultar la asistencia como tal. Esto lo puede hacer tanto el empleado como también los jefes de área. Quieren ver en este caso consultar la asistencia en bloque, ya sea por rango de fechas o ya sea en este caso el consolidado. Esos detalles de profesor, de cómo saber yo si cómo va a ser la consulta, dónde lo encuentro, pues son los requerimientos del usuario. Se supone que ahí están todos los requerimientos y ahí los estoy estructurando, ¿correcto? Profesor, con respecto al proyecto como tal, antes de llegar a esto, se supone que ya he planteado la justificación, los objetivos, naturalmente. Eso también ya tiene que estar especificado. Por ahí habrá una interfaz de solicitud de adelanto de sueldo. También va a haber una interfaz que tenga que ver con la consulta de solicitud. Bueno, en este caso, al parecer, se han introducido dos nuevos requerimientos que no formaban parte de la solución, pero lo han incorporado. Eso también es válido, no hay problema. Y en la descripción, finalmente, lo que hacen es una descripción breve, que es básicamente anotar cuáles son los procesos. Son 22 requerimientos no funcionales. Igual hay que colocar los cambios históricos, si es que hubieran. En este caso no hay cambios, no hay un registro de cambios históricos, porque es la primera versión que están haciendo del sistema. Y finalmente tiene que tener o especificar el nombre del líder del proyecto que ha elaborado el análisis de requerimientos, tanto funcional como no funcional, los datos del cliente finalmente que ha aprobado la lista de requerimientos y la fecha de aprobación. En este caso han sido aprobados, mira, en el mes número 10, es decir, en octubre, ¿no es cierto? En octubre finalmente aprobaron los requerimientos no funcionales. Entonces, bien, de esa manera elaboran lo que se llama el análisis de requerimientos a nivel funcional y no funcional. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, me lo escriben por el chat, ¿ya? O me escriben al WhatsApp y yo con gusto les respondo. Si en caso hubiera alguna consulta respecto de repente a su proyecto que ustedes van a implementar. Bien, si no hay preguntas, por favor, su asistencia una vez más en el chat de Zoom, ¿correcto? Y si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna consulta respecto a este tema, entonces doy por finalizada la videoconferencia y nos vemos el día de mañana. Listo, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.